Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de Dios, la oración y las circunstancias adversas que se vive en la tierra. Dios, a través del profeta Oseas, él dijo: buscadme y viviréis. Solamente en Dios hay vida. Fuera de Dios vemos la muerte. La muerte puede llegar por enfermedades, tragedias, accidentes automovilísticos, la maldad misma del hombre. Todo lo que hoy salen en las noticias hablan de tempestades. Son tempestades que tenemos que llevarlas a la presencia de Dios para que Dios nos ayude. El hombre fue creado con la dependencia de Dios. El hombre no puede ser independiente de Dios. Hay un enemigo del hombre, Satanás, quien quiere que el hombre esté apartado de Dios. Por eso el diablo ha establecido pensamientos de religión, pensamientos religiosos fundamentados en el miedo. Cuando hay un terremoto, cuando hay un sacudimiento en el mar, huracanes, cuando hay cierta tragedia, viene el miedo y las personas están buscando un Dios que les pueda ayudar. Por eso el miedo hace formar muchos dioses, muchas religiones, y cada quien tiene su santo de su propia devoción. Esta es la idolatría que señala la Biblia, y por eso Dios se está acercando cada día más al ser humano en medio de la tragedia. Se predica el Evangelio de Jesucristo. El único que puede reconciliarnos con Dios es Jesucristo. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo para que toda persona se acerque a Dios. Así que el tema de hoy es: Dios cambia la tempestad en sosiego, y hoy hablaremos de situaciones que están sucediendo en los tiempos actuales. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, las tempestades, que puede ser cualquier problema, cualquier circunstancia o cualquier clase de enfermedad o incluso hasta de muerte, ¿no? Pero aquí vemos que en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia o en medio de la tempestad, Dios está con nosotros. Él no se ha apartado de nosotros, y si nosotros clamamos a Él, entonces Dios se convertirá en nuestro refugio, y no importa la tempestad que venga, si estamos en el refugio de Dios, hay salvación y vida eterna. La Biblia nos enseña básicamente de la tempestad que surge en el mar. En el mar hay tempestades, y vayamos a la enseñanza de la profecía. Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, antes de su venida, habló de tempestades en el mar. Son tempestades que hoy podemos analizar de muchas maneras, así que la profecía dice en Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí la profecía dicha por Jesucristo habla del mar. Dice que habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto hoy lo conocemos como disturbios tropicales en el mar, que van formando una depresión tropical y después la tormenta tropical, que se convierte en huracán. Así que Dios profetizó todo ello en Jesucristo desde hace 21 siglos, que esto sucedería antes del regreso de Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio de Mateo dijo: principio de dolores, hablando de los dolores de parto de una mujer. Los dolores se van intensificando.
Por eso no es lo mismo una lluvia en este año que en el año pasado. No es lo mismo una inundación en este año que en el año pasado. No es lo mismo una tormenta u huracán en este año que en el año pasado. Las cosas se van intensificando. Y dice la Biblia aquí que habrá angustia, habrá temor. Por eso cuando haya angustia hay que acercarse a Dios. La Biblia en el libro profético de Oseas, allí nos habla de la angustia. Dios dijo, me estaré en mi trono esperando que las personas se acerquen, porque en su angustia me buscarán. Cuando busca una persona a Dios, cuando tiene problemas, ya sea de enfermedad, de problemas laborales, problemas económicos, problemas de deudas, cualquier tipo de problema, las personas buscan de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio habla de la solución al problema en Jesucristo. A eso vino Jesucristo, a alumbrar la mente del ser humano para entender cómo vivir aquí en la tierra a pesar de las tinieblas ocasionadas por el diablo. Así que en Jesucristo está la salvación y predicamos a Jesucristo porque es la única persona que puede reconciliarnos con Dios. Volviendo a la profecía, Jesucristo mismo dijo, la gente estará desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto habla que todo se irá incrementando en cuanto a los desastres que conocemos en las noticias. No nos debemos alarmar en ello, está en la profecía. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el tiempo de estas señales, versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Por eso dice la Escritura, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso hoy tenemos este tema de enseñanza, porque el tiempo está cerca y necesitamos enseñar acerca de profecía, acerca de Dios, y que todo tiene solución solamente en Dios. Sí, hay algo muy interesante en este pasaje aquí que leímos de Lucas, ¿no? Y es la palabra expectación, porque expectación es esperar algo que viene. Sí. Y se puede usar tanto de un lado bueno como de un lado malo, porque, por ejemplo, para la fe se necesita expectación. Si tú esperas en Dios un milagro, lo que uno espera, uno recibe. Pero también está aquí la fe te hace esperar cosas buenas de Dios. Exacto. Mientras en cambio, más, el miedo no. Mientras más leemos la Biblia, más las estudiamos, mientras más oramos, que crece nuestra expectación y crece nuestra confianza. Y al hacer esto, pues crece nuestra fe en Dios. Y por eso es la fe la que nos va a sacar hacia adelante. Pero aquí nos habla de otra expectación. Esta es la expectación de los que esperan el mal. Sí, fundamentado en el miedo. Sí. El miedo, el temor a la tragedia, a la muerte prematura, a que las cosas no salgan bien. Exacto, hay miedo. Sí. El miedo establece una expectativa equivocada. Y es que, bueno, la Biblia nos dice, ¿no?, que tal como el hombre piensa, así va a suceder. O Job también lo dijo, ¿no? Cuando él dijo, lo que yo temía fue lo que me vino. Entonces, por eso... O sea que el miedo o el temor llama a la tragedia. Sí, el miedo paraliza. Sí. Y te hace pensar, paraliza o mejor dicho, te hace imaginar escenarios que no han sucedido. Así es. Y entonces, por eso hay que romper con la mente para que entonces el Espíritu Santo se haga cargo de nosotros y podamos crecer en fe, y así la fe puede vencer el temor y el miedo. Y eso es lo que dijo el apóstol Juan en su carta, ¿no? Que la fe ha vencido
al maligno, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sí, solamente a través de la fe, y la fe es Jesucristo. Cristo es el autor de la fe. Solamente en Jesucristo podemos tener fe, no religión, fe. La fe viene por la enseñanza de Jesucristo que está registrada en la Biblia. Toda la enseñanza de las Escrituras me dan fe. La fe se establece en mi corazón para resistir a todo embate del diablo. Así que la palabra establece fe y crece un escudo de fe contra todos los dardos de fuego de Satanás. Así que la fe es contraria al miedo. Las personas que no tienen fe están llenas de miedo, de temor, llegan al pánico y cometen errores porque toman decisiones equivocadas. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Cristo sigue diciendo hasta el tiempo de hoy: vengan a mí, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en Jesucristo hay paz. No podemos tener paz en el alma, en el matrimonio, en la familia, en una ciudad, en una nación, si Cristo no está de por medio. Por eso Jesucristo es la única persona que puede ayudar a familias, ciudades, gobiernos, naciones en esta tierra en los tiempos actuales que estamos viviendo. Ahora vayamos a lo que son las tempestades, porque estamos en tiempos de tempestades. Las tempestades tienen que ver con tormentas violentas que traen vientos fuertes y ocasionan desastres naturales. Sí. Y todo eso se origina generalmente en el mar. Así que estamos en temporada de huracanes y tenemos un cuadro para presentar allí sobre la temporada de huracanes que todavía no termina. Estamos en el tiempo de huracanes. Sí, ahí vemos en el Pacífico es de mayo a noviembre y en el Atlántico es de junio a noviembre. Así que son meses, se puede decir, parte de lo que es el verano y el otoño, donde hay más desarrollo, ¿no? Tanto de depresiones, tormentas tropicales como huracanes, ¿no? Desde categoría 1 hasta la máxima, ¿no? Que es la categoría 5. Y ciertamente el único que tiene el control de los huracanes es Dios, ¿no? Por eso si la iglesia ora a Dios, Dios puede hacer que un huracán se disminuya o puede desviar un huracán si hay oración de por medio. Porque los huracanes son juicios de Dios, son juicios que Dios permite para que la gente ahora sí vuelva en sí, ¿no? Se arrepienta. Porque es lo que quiere Dios ante todo, ¿no? Arrepentimiento para que volvamos nuestro rostro a Dios. La tierra gobierna el cielo. El comportamiento del ser humano en la tierra tiene mucho que ver con las circunstancias que se viven en el medio ambiente de una ciudad, de una nación. Por eso, si las personas están odiando a otras personas, están quitándole el fruto de su trabajo a otras personas, robándole, en codicia y en avaricia roban. Cuando una persona está fornicando o adulterando con la persona equivocada, cuando una persona está cometiendo homicidios o asesinatos, todo esto es pecado. Entonces viene sentencia de juicio. El pecado va creciendo en una ciudad. Toda ciudad está bajo una sentencia de muerte por el pecado de la ciudad. Pero llega el pecado a un grado alto, a un grado máximo, a un grado donde Dios dice hay que enviar juicio. El juicio está viniendo sobre ciudades y naciones y el propósito del juicio es para que las personas se arrepientan de todo pecado
y se acerquen a Dios. Solamente en Dios puede haber la salvación. Hay muchas personas que son duras de entender por su religión que solamente en Dios puede estar la solución de su problema. Solamente tiene que arrepentirse de su desconocimiento, arrepentirse de estar apartados de Dios y creer en Jesucristo y tomar la decisión de aceptar a Jesucristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso Dios está hablando de muchas maneras. Nos habla a través de los elementos de la naturaleza, la tierra, sí, el agua, el fuego, el aire. Y esto es lo que estamos viendo en temporada de huracanes. En la temporada de huracanes hay lluvias torrenciales, hay inundaciones, hay vientos huracanados, torbellinos en otros lugares, tenemos temblores y terremotos, y así estamos conociendo de las noticias, pero no todos tienen la verdad de la causa. La causa es espiritual, no es natural. Los hombres de ciencia andan buscando respuestas en lo natural, pero la causa original, de acuerdo al principio de creación, es espiritual. Lo que Dios creó en lo natural partió de lo espiritual, partió de la palabra hablada de Dios. La palabra de Dios, Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. No existía la luz en la creación. Así que de lo invisible Dios hizo lo visible, de lo espiritual Dios hizo lo natural por el poder de la palabra hablada de Dios. Así que Dios es su palabra y hoy tenemos la Biblia para hablar la palabra. A través de la palabra hablada deshacemos o desbaratamos las obras del diablo en el mundo natural. ¿Cuáles son las obras del diablo? Bueno, una de ellas son las enfermedades. Puede ser una tragedia propia que viva una familia, una ciudad, o las consecuencias que traiga un huracán. Bueno, pues hay que hablar la palabra, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo y que se reconcilien con Dios. Así que estamos en tiempos donde debemos abrir nuestro corazón para aceptar a Jesucristo y regresar a Dios, el origen de nuestra creación, porque todo ser humano, hombre o mujer, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. A través del pecado hay distorsión de la mente, el diablo ha tomado ventaja por tanto desconocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, van a conocer la verdad y serán libres del engaño del diablo. Así que por eso estamos en este programa para dar enseñanza de lo que la Biblia nos va mostrando. Primeramente, conocemos la historia reciente de un huracán que tomó por sorpresa a la ciudad de Acapulco. Era una ciudad donde fue advertida que venía una tormenta tropical y las tormentas tropicales son normales en zonas de la costa, sobre todo en temporada de huracanes, pero nadie se imaginó que tomara la categoría de huracán, pero no de cualquier huracán, sino de categoría 5. Vientos de más de 252 kilómetros por hora. Esto sucedió en menos de 12 horas. Así que sabían que venía una tormenta, pero no conocían la magnitud de la tormenta hasta que la tormenta llegó. Así Dios nos anuncia en su palabra acerca del regreso de Jesucristo. Hay personas que no están atentas a la profecía y el regreso de Jesucristo va a tomar por sorpresa a muchas personas. Hoy estamos viendo todo lo que ha ocurrido después de unos días de este huracán que afectó a toda una ciudad. Los huracanes forman parte de las enseñanzas dadas en las Escrituras, cómo el diablo trata de destruir lo que Dios trata de bendecir.
porque la ciudad es un lugar donde Dios bendice a través de la predicación del Evangelio. Podemos leer en Lucas capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, que envió a 70 predicadores, a 70 de sus discípulos, a predicar a las ciudades, porque Dios es Dios de ciudades, a las ciudades a donde Jesucristo iba a ir. Toda ciudad debe conocer el Evangelio y arrepentirse de sus pecados, aceptando la salvación en Cristo Jesús. Versículos 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí tenemos el envío de Jesucristo a ciudades, porque Dios ama las ciudades. El diablo odia las ciudades. El diablo quiere destruir ciudades. Dios es Dios de salvación de ciudades. A esto fueron mandados o enviados 70 predicadores. Jesucristo dijo, la mies es mucha. Las personas que viven en una ciudad como Acapulco, en este caso, son multitudes, pero están bajo tinieblas, están apartadas de Dios. Hay muchas personas que no están viviendo de acuerdo al temor de Dios. Aquí tenemos entonces cómo estas 70 personas cumplieron el mandato de ir a las ciudades. ¿Qué había en las ciudades? Esto fue lo que descubrieron estos 70 discípulos cuando regresaron. El versículo 17 allí habla ya de lo espiritual, de las fuerzas espirituales que están afectando a una ciudad. La Biblia habla de espíritus de demonios. Son las fuerzas de Satanás que tratan de afectar a una ciudad. Hurtar, matar y destruir es la obra del diablo en una ciudad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí están ellos hablando ya de demonios. Jesucristo los mandó a predicar el Evangelio. Ellos regresaron dando testimonio que se encontraron con los demonios. Pero descubrieron que cuando estaban predicando el Evangelio de Jesucristo, los demonios temblaban, los demonios se apartaban. Y descubrieron ellos que como enviados de Jesucristo, esto tiene que ver con la iglesia cristiana. Ellos tenían autoridad sobre los demonios. Por eso dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habían descubierto estos discípulos que tenían autoridad y poder sobre los demonios. Podemos leer en Lucas capítulo 9, cuando Jesucristo mandó a los 12 apóstoles primeramente a predicar. Esto fue antes de los 70. Jesucristo lo primero que le da al cristiano, lo primero que le da a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es poder contra los demonios. Y esto fue lo que Jesucristo les dio a sus discípulos. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea que aquí tenemos la obra de la iglesia en la tierra. La iglesia está para cumplir el propósito de Jesucristo. Cristo vino a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, vino a dar salvación de vida eterna. Es el trabajo de la iglesia. Así que Jesucristo da autoridad y poder, y cuando los 70 predicadores descubrieron que tenían esta autoridad y poder, porque una cosa es oír la teoría,
y otra cosa es experimentar que lo que estaba en la teoría era cierto, y lo descubrieron en la experiencia cuando se enfrentaron con demonios. Sí, así es. Primero la teoría, después la práctica. Es allí donde se cree que Jesús pasó el 80% de su ministerio con los discípulos. Y siempre fue así como el maestro enseña a un alumno, ¿no? A un estudiante, ¿no? Primero vean al maestro, luego hagámoslo juntos y luego el maestro lo suelta, lo supervisa y después los deja. Y de esa manera los discípulos aprendieron del Señor Jesucristo al verlo y después al actuar. Es la forma en que el Señor Jesucristo sigue enseñando hasta este siglo XXI. Así es, sí. Nosotros vamos a la reunión de una iglesia local. Cada domingo generalmente nos reunimos para escuchar la teoría. La teoría. Vamos a ser enseñados en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a cómo enfrentarnos al enemigo. Pero cuando salimos de la congregación y empezamos la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, tenemos que enfrentarnos contra demonios, demonios que pueden estar operando en la colonia donde vivimos, en el centro de trabajo, en una oficina, en la escuela, donde quiera que vayamos, en el parque. Cómo enfrentarnos a esos espíritus que están afectando nuestra ciudad. Tenemos que enfrentarnos a ello, para eso es la iglesia. Así que el trabajo está fuera de cuatro paredes de una congregación. Hay que actuar. Y esto fue lo que sucedió, volvemos a Lucas capítulo 10, cuando Jesucristo mandó a 70 discípulos, regresaron con el conocimiento que ellos tenían la autoridad sobre los demonios. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Aquí está la enseñanza reveladora de Jesucristo después que ellos entraron a la experiencia, pero no tenían la revelación de lo que sucedía en el mundo espiritual. ¿Qué fue lo que sucedía en el mundo espiritual? Jesucristo dijo, Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí está lo que sucede cuando estamos nosotros echando fuera demonios. Echamos fuera demonios en una ciudad a nivel de tierra, a nivel terrenal. En el mundo natural estamos actuando, reprendiendo demonios. Pero ¿qué sucede arriba de una ciudad? Arriba están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Está el reino mismo de Satanás, segundo cielo. Cuando nosotros en la tierra reprendemos demonios, se va debilitando toda la estructura de gobierno de Satanás y Satanás viene hacia abajo con toda su estructura de gobierno, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Eso está en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra esos principados. Aquí Jesucristo está dando el conocimiento mientras ustedes estaban reprendiendo demonios de los enfermos, predicando el evangelio a las personas, salvándolas de las tinieblas. Entonces el diablo se estaba debilitando y estaba cayendo como un rayo. Así que aquí tenemos lo que Jesucristo les dio conocimiento en cuanto a la autoridad. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que todo cristiano tiene autoridad en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo para enfrentar a demonios en una ciudad, demonios de violencia, demonios de enfermedades, demonios de muerte. Estamos aquí para ser luz alumbrando en la ciudad. Cuando en una ciudad
no se está cumpliendo la gran comisión, cuando no se está alumbrando y lo que empieza a aflorar en una ciudad es el pecado, cuando hay mucha manifestación de las obras del enemigo, adulterio, fornicación, codicia, avaricia, idolatría, muerte, asesinatos, etc., Dios entonces permite el juicio para que vengan a un arrepentimiento de todo pecado. Así que de esta manera se acercan a Dios. Y es el tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, aquí cuando Jesús está diciendo, por ejemplo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, se está refiriendo a la caída, ¿no? La caída de Lucifer, ¿no? Que dice tanto Isaías 14 o Ezequiel 28 nos habla de ello, que es cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, quiso usurpar, ¿no? O hacer un trono arriba de Dios, y por eso Dios lo lanzó, y lo lanzó por el orgullo. El orgullo es considerado el primer pecado que se haya cometido ahora sí en la historia, y es el orgullo lo que hace que una persona también caiga. Y esto tiene que ver con el origen de Satanás, cuando Dios lo derribó, lo destronó del cielo prácticamente. Y por eso aquí en Lucas vemos, por eso Jesús dice, no, bajo lo que yo vi, cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Entonces, por eso les doy a ustedes ese poder, esa autoridad para pisotear o aplastar serpientes y escorpiones, que bueno, se cree que esas serpientes y escorpiones son lo que representan hoy los espíritus demoníacos. Y eso es lo que Dios dijo, ¿no? Vamos a poder pisotear el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas, por eso cada vez que alguien está orando y está haciendo guerra espiritual y está reprendiendo las obras de las tinieblas, el reino de las tinieblas tiembla. Es lo que dice la palabra. Satanás cree, y al creer dice tiembla. Y eso es lo que Dios hace y se glorifica en la iglesia, porque Dios le ha dado total poder y total autoridad a la iglesia, para solamente hay que ejercerla, para entonces tomar lo que Dios nos ha dado, que es la autoridad del poder, y ejercerla. A esto vino Jesucristo precisamente. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Las obras que están en una ciudad, cualquier ciudad, siempre hay sentencia de muerte en ciudades por el pecado. Toda ciudad está llena de pecado, por eso en cada ciudad hay iglesias locales que predican el Evangelio de Jesucristo, y debemos intensificar la predicación del Evangelio por los días que estamos viviendo en la cercanía del regreso de Jesucristo. Y lo más importante que dijo Jesús a los 70 fue que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Sí, y es por eso que tenemos que tener gozo, no de que el diablo se nos sujeta o que Dios nos esté usando en algo, sino en que cada vez que hacemos algo para el Señor hay recompensas, y por eso nuestros nombres están escritos allá en los cielos. Sí, de eso se trata el rapto de la iglesia. El rapto es para ir a la premiación que Jesucristo dará a la iglesia de todos aquellos que trabajaron aquí en la tierra. Son enseñanzas de las Escrituras. Por eso hay que predicar a Jesucristo en tiempos de tormentas. La Biblia dice en el Salmo 107, versículo del 28 al 30, acerca de cómo Dios cambia la tempestad en sosiego. Dice la Biblia que tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que clamar a Él. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Cuando las personas en la tierra están en angustia por diversas circunstancias y claman a Dios, entonces Dios escuchará ese clamor y traerá ese sosiego.
Aquí en el Salmo 107, de los versículos 23 al 30, empieza la palabra de Dios a hablar de los huracanes que se forman en el mar. Dice la Biblia en los versículos del 23 al 27. Me voy como la sombra cuando declina. 107, 23 al 27. 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Hay que subrayar toda su ciencia. La ciencia del hombre es inútil ante un huracán. Nadie puede enfrentar a un huracán. Así que debemos conocer todo ello, por eso debemos acudir al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar. Sí, de todas maneras, nadie habla de acudir a Él. Sí, nadie puede predecir con exactitud dónde va a pasar un huracán, si se va a convertir en 1, 2, 3, 4, 5, o sea, realmente no se sabe. Sí, hemos visto muchos programas de personas expertas en cuanto a lo que son los huracanes, y cuando de pronto hay una depresión en el mar, hay varias sugerencias, hay varias opiniones de cuál podría ser el trayecto del huracán. Y generalmente hay muchas opiniones y generalmente a veces ninguna acierta. A veces sí aciertan, pero la gran mayoría no aciertan. Sí. Como en el caso de este huracán, nadie pudo prever que esta tormenta tropical se convirtiera en un huracán, pero rápidamente en categoría 5. Sí, los agarró desprevenidos, sí. ¿No? Fue un imprevisto. Y el huracán último que se está moviendo en el Atlántico ha pasado ya a categoría 2 o 3 rápidamente. Eso es lo que estamos conociendo. Así que estamos en una temporada de huracanes y debemos intensificar la oración de guerra espiritual contra estas fuerzas del enemigo. Tenemos que humillarnos delante del Señor, pidiéndole a Dios arrepentimiento por los pecados de ciudades y de naciones, porque las fuerzas del enemigo están atacando donde hay pecado. Así que tenemos por eso que ir hacia Dios. Leamos nuevamente versículos del 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Así los guía al puerto que deseaban. Sí, lo que tenemos aquí que ver es de que cualquier tempestad, cualquier huracán o cualquier calamidad son temporales. Sí, eso no es permanente. Sí, y cuando ya pasó, bueno, pues ya se fueron. Sí. Y por eso vuelve el gozo, es lo que dice aquí en el caso de los marineros. Por eso hay dos tipos de oración: la oración previa a lo que se entiende que va a suceder, se está previendo algunas cosas de desastres, hay que prever todo ello. Y después, bueno, si ya sucedió la cosa, también. ¿De qué habla la Biblia en todo esto? De la oración. Hay una oración previa y hay una oración después de. Vayamos a la enseñanza misma que está en Isaías capítulo 26. Aquí primeramente vamos a ver cuándo debemos orar y a qué horas debemos orar cuando de pronto se anuncia en esta temporada de huracanes que se están formando depresiones y tormentas en el Atlántico o en el Pacífico, y estamos viendo a través de las noticias que puede ser que afecten a alguna ciudad en la costa. Bueno, es tiempo de orar.
no es de contemplar la noticia, no es de estar mirando las imágenes, es de actuar en fe. Y esto es lo que enseña la Biblia en Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Antes que venga el juicio de Dios, hay que estar orando. Y aquí dice, de madrugada, mientras tenga yo vida en mi cuerpo, mientras esté en mi espíritu, me levantaré a temprana hora antes que salga el sol para orar por mi ciudad, orar por mi nación, porque cuando llegue el huracán, cuando llegue el juicio, lo que habrá será muerte, destrucción. Entonces hay que orar para que Dios mueva su mano previamente y pueda eliminarse ese huracán. Hemos visto cómo a través de la oración y del ayuno, a través de la súplica y ruego que se hace en oración, Dios detiene un huracán. Así que debemos conocer todo ello. Ahora, si ya sucedió todo esto en un lugar, la Biblia dice, vayamos allí mismo al capítulo 26, versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Bueno, ya sucedió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar a Dios. Solamente en Dios podemos tener seguridad, porque las temporadas son anuales. Si ya está terminando esta temporada, viene otra después. Y si no es temporada de huracanes, vendrá otra forma de malestar en la tierra, donde el pecado está llamando a juicio. Por eso hay que orar, ya sea antes o después, pero hay que orar siempre. Orar es comunicarse con Dios, es estar siempre pidiendo la ayuda de Dios. Clama a mí, dice Dios en Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso tenemos que orar fuertemente. Segunda de Crónicas, allí habla cómo Dios estableció desde el principio el templo para la oración. Hoy, para la iglesia cristiana, todo cristiano es un templo. Mi cuerpo es un templo. El templo de cualquier cristiano, hombre o mujer, es un templo, y el templo es para la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que tendrá muerte espiritual, porque es como el respirar. Si una persona no respira, se muere. Si un cristiano no ora, se va a morir espiritualmente, y lo único que tendrá es religión cristiana. Por eso la oración es fundamental, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, tiempos del regreso de Jesucristo. Segunda de Crónicas 6, del 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí habla de la buena lluvia, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera que espera el agricultor de la tierra para que haya cosecha. Es la buena lluvia. Lo contrario es la lluvia torrencial. La lluvia torrencial viene cuando los cielos se cierran. Y dijo Dios, si yo cerrare los cielos por tu pecado, por el pecado de una ciudad, los cielos se cierran. Entonces, ¿cómo puedo abrir, si yo vivo en esa ciudad, los cielos de Dios? En la oración. Si mi pueblo se humillare, podemos allí leer
en el capítulo 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, allí habla Dios de la humillación en oración. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay que subrayar la sanidad de la tierra, la sanidad de mi ciudad, cómo Dios sana mi ciudad, cuando uno mismo se humilla ante Dios. Solamente hay que hacerlo, no hay que tenerlo en conocimiento mental, sino hay que ejecutarlo. Si estamos viendo que todavía la temporada de huracanes no termina, si estamos viendo que mi ciudad es susceptible de ser afectada con inundaciones, si estamos viendo ya lluvias torrenciales acercándose a mi ciudad, bueno, es tiempo de orar, de levantarme a temprana hora, porque luego que hay juicio sobre la tierra, entonces vienen las personas a buscar a Dios. Pero ¿por qué no buscar a Dios antes de todo ello? Tenemos que orar. Señor, abre los ojos de mucha gente y que puedan entender que el único que ama la ciudad, el único que puede sanar la tierra de mi ciudad eres tú, solamente Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, para que toda persona conozca esta verdad. Amigo, amiga, queremos hacerte un llamado a tu salvación. Si tú estás apartado de Dios, tú puedes tener tradición del cristianismo o haber nacido en un hogar cristiano, pero la relación es personal, no es de familia, es personal, es de persona a persona, es entre una persona y Dios. Dios obra personalmente. Por eso, si en tu persona tú estás apartado de Dios, estás luchando para resolver tus problemas. Hay muchos problemas en tu vida y no puedes resolver ningún problema. Y cuando tratas de resolverlos, empeoran. Tomas decisiones equivocadas. Y todo ello, amigo o amiga, es porque no tomamos en cuenta a Dios. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Solamente Jesucristo nos puede ayudar. Jesucristo muestra su amor al venir a nosotros en medio del problema, porque solamente en Jesucristo podemos nosotros enfrentar el problema y ver la solución del problema. Por eso, amigo, amiga, cualquiera que sea tu tempestad, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, solamente di esta oración. Repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y me ayudes. Me arrepiento de estar apartado de Dios por mi pecado. Clamo a tu sangre que derramaste en la cruz para que me limpie de todo pecado. Y en este momento te confieso el Salvador de mi vida. Creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Amén. Si tú hiciste esta declaración desde lo profundo de tu corazón, es un acto de fe. Y Dios honra la fe, porque oraste de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. La salvación no es más que un traslado espiritual del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El diablo te ha soltado, ahora entras a formar parte del reino de Dios, eres propiedad de Dios y todo el cielo está a tu favor.
Ahora, ¿cómo logro yo obtener lo que ya es mío, mi herencia? A través de el estudio de las promesas que están en la Biblia y la oración. Orar conforme a las promesas, todo lo que pidas creyendo, lo recibirás. Por eso tenemos que ir a una iglesia de enseñanza. Hay muchos pastores enseñando hoy de las Escrituras y vas a crecer en fe para enfrentarte a los problemas de la vida diaria y formar parte de un ejército victorioso aquí en la tierra. Bienvenido a la familia de Dios. Sí, por eso ahora cuando oremos a Dios, cuando pidamos algo, pidámoslo con fe, y eso es tener expectación, porque al final lo que Dios mira no es tu condición o no es tu enfermedad o tu padecimiento o las tragedias, no. Lo que Dios mira es la fe, y si hay fe, entonces hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Por eso en todo pidamos con fe, porque al final a Dios le agrada los que tienen expectación alta, y de acuerdo a las expectativas es también como Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Y entonces por eso dice la palabra, ¿no? El que da poco recibe poco, y el que da mucho recibe mucho, porque es de acuerdo a la expectación que uno tiene en el momento de dar. Así que Dios quiere que estemos en fe, pidiendo todo con fe, que clamemos con fe, que oremos con fe, y al final todo lo que esperamos, Dios nos va a sorprender, porque nos va a dar más de lo que esperamos recibir. El que pide, recibe. Jesucristo enseñó de la oración, Mateo 7:7. Jesucristo dijo, el que pide va a recibir, y los cielos se abren para que Dios derrame toda bendición. Por eso, a través de la oración es importante caminar con Dios. La Biblia nos dice, hay que orar siempre sin desmayar. Así que la oración es fundamental para los tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos enseña de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Son enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 18, Jesucristo enseñó una parábola de orar siempre y no desmayar. En esta parábola Jesucristo habló de 3 protagonistas con respecto a la oración. Primeramente, la persona que ora. Aquí en esta parábola era una viuda mujer que estaba en necesidad y acudió al juez a pedir la ayuda porque el adversario, el acusador, la estaba afectando. Entonces esta mujer, al ver al acusador afectándola, acudió con el juez. Esta parábola habla de la iglesia, habla de todo cristiano. El enemigo, el adversario es el diablo. Cuando el diablo esté atacando tu vida personal, matrimonial, familiar, tu ciudad, tu nación, es tiempo de acudir al juez. Es el Padre de los cielos. Es la oración. Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre, yo lo haré. En el nombre de Jesús podemos orar. Jesucristo dijo en esta parábola que este juez, por la insistencia de esta mujer, porque esta mujer iba hacia el juez a pedir la ayuda, y el juez, él dijo, para que ya no me moleste más, le haré justicia a esta mujer. Entonces Jesucristo dijo, si esto dijo este juez injusto en la tierra, cuánto más mi Padre hará justicia a toda persona que clame a Él día y noche. Pero aquí está la enseñanza de Jesucristo, Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de las señales de los últimos tiempos es la falta de fe. Estamos en el tiempo de la apostasía, donde Satanás está atacando a muchos cristianos y a los que no son cristianos. El diablo no quiere que haya fe en la tierra. Por eso hay que intensificar
la predicación del Evangelio y orar. Hay que orar para que muchas personas sean salvas. Así que, amigo, amiga, acerquémonos a Jesucristo, sigamos orando, confiando en sus promesas. Pues bien, gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.